A todos les fascinan las tablas de datos. Yo estoy plenamente convencido que no soy el único que les interesa conocer los números. Aquellos que tenemos la sensibilidad para interpretar los números, sabemos que un número dice más que miles de palabras, ¿no? Todo lo que nos tardaríamos en expresar algo si no pudiéramos utilizar los números. Imagínense. Bueno, pues esta tabla la he elaborado con mucho trabajo. Me ha tomado más tiempo de lo normal, de lo que yo había previsto invertirle. Y es precisamente una tabla para evaluar dónde se encuentran las mayores fortunas del mundo. ¿Quiénes son los más grandes acumuladores de capital en el mundo? Sorpresivamente descubrimos que son las familias de los jerarcas comunistas. Digo, sorpresivamente para las personas que tienen la idea de que pues estas personas son humildes o son pobres, se acaban de llevar pues la gran sorpresa de que no es así. En primer lugar tenemos pues a la familia de Fidel Castro en Cuba, con una fortuna que supera los 4.38 trillones de dólares. 4.38 trillones de dólares, y esto debe de comprenderse porque los comunistas no roban una casa, no roban un terreno, no son como los políticos corruptos que se roban el dinero público y ya está, durante 6 años y se van. No, los comunistas vienen a robarse países enteros. Y haciendo cálculos con el costo de una isla, un islote privado de tamaño considerable, a comparar pues el tamaño de Cuba, lo que tiene Cuba, sería una cifra superior precisamente a los 4.38 trillones de dólares. No puedo arriesgarme a tratar de calcular el valor de la población esclava, no puedo tampoco tratar a arriesgarme a calcular el valor de todo lo que había en Cuba, que había muchas propiedades de norteamericanos que robaron simplemente, y es el motivo del embargo o de las sanciones económicas que tiene el gobierno de los Estados Unidos en contra de Cuba, en contra del gobierno de los Castro, de la familia Castro o del Partido Comunista de Cuba, que en estricto sentido son ladrones, y son la familia más adinerada de ladrones en todo el mundo. En segundo lugar, si se dan cuenta, he puesto en color gris algunos personajes que ya no viven o cuyas fortunas ya no existen, por eso están en gris. Este es el caso, por ejemplo, del rey Salomón, que vivió del año de 1990 a.C. al 931 a.C. Él llegó a tener una fortuna en oro de aproximadamente 2.2 trillones de dólares. Una suma enorme que prácticamente, pues en el presente, son pocos los que pueden igualarla. En el caso de la familia de Fidel Castro es un ejemplo. En el caso de Fidel Castro no estoy considerando los bienes de la isla, ni tampoco la población, lo repito. Esto de los 4.38 trillones de dólares es poco. En realidad la isla de Cuba vale mucho más. Robarse un país debe de valer mucho más. Difícil ha sido tratar de calcular la fortuna de la familia Rothschild, pero estaría por encima de 1 trillón de dólares. Seguramente debe ser mucho más, pero yo no puedo saber, por ejemplo, cuántas acciones en empresas, de cuántos son accionistas ellos. Y esas acciones, qué nivel de ganancias les reporta, porque todo eso es con sociedades anónimas. Entonces no podemos saber bien en qué están metidos los Rothschild. Lo que sí sé es que desde el año de 1917, ellos son los dueños absolutos del Estado de Israel. Y entonces, comparando la cantidad de bienes que existe en Israel y que los Rothschild son los que mandan al tirano Benjamín Netanyahu, se me ha ocurrido calcular entre todos los bienes que tienen más de 1 trillón de dólares. En este cálculo no estoy considerando los viñedos que tienen en Europa, en California y en Chile, tampoco estoy considerando las propiedades que tienen en Europa, ni mucho menos las reservas que tendrán en el Banco de Londres. No estoy considerando tampoco su bóveda de oro, porque no sé cuánto dinero puedan tener ahí, pero estamos hablando de una cifra muy superior. Quizá y pudiera ser que su fortuna sea superior a la del antiguo rey Salomón. Y sabemos que todo este dinero se ha utilizado pues no precisamente para hacer el bien. Otro es el caso de la familia Rockefeller, que se divide en 6 familias, en 6 ramas, actualmente dedicadas plenamente al sector del petrolero. Siguen siendo las mismas petroleras, pero también tiene mucha importancia en el sector de la tecnología. Tengo entendido que ellos, a través de distintos fondos de inversión como BlackRock, son accionistas de las grandes tecnológicas, incluido Microsoft y Apple. Entonces, las grandes fortunas de esas empresas tecnológicas quizá deberían incluirse dentro de este cálculo de 490 billones de dólares, que debe de ser mucho más considerando lo que les acabo de decir. Los Rockefeller también son grandes propietarios del Estado de Israel, de una parte muy considerable del Estado de Israel.
Así que este cálculo no se lo crean mucho porque lo tomé precisamente del cálculo de otro especialista y para mí es una cifra muy pequeña, 490 billones de dólares. No, ellos deben de estar también por ahí de un billón, nada más que no he tenido tiempo para calcularlo. Luego está la fortuna estimada del magnate del acero Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que falleció en el año de 1919, pues tenía una fortuna de más de 408.3 billones de dólares. Pero obviamente puede ser mucho más si consideramos que los recursos de su fundación y de los institutos que legó, pues siguen existiendo y tienen la capacidad de convocar. Tienen la capacidad de convocar, y lo vimos en el año 2001, el 10 de diciembre de 2001, en que pues asistieron precisamente a la sede de la Fundación Carnegie, asistieron todos los grandes multimillonarios que siempre ubicamos influyendo en la política del mundo. Asistió Bill Gates, asistió George Soros y Rockefeller. Pues ya falleció David Rockefeller, pero asistió precisamente a recibir el reconocimiento, una medalla supuestamente a la filantropía por parte de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que se dedicó a financiar, pues bueno, la reducción poblacional, esterilizaciones forzadas de hombres y mujeres de raza negra y mexicanos. Andrew Carnegie, que era un profundo racista y un partidario de la pseudociencia de Charles Darwin, la teoría de la evolución. Luego tenemos a Mohammed bin Salman. Este es un príncipe árabe. Tiene una fortuna de más de 320 mil millones de dólares. Esto según un reporte que se hizo cuando compró un equipo de fútbol en Europa. Pues los analistas deportivos dijeron que él tenía una fortuna de más de 320 mil millones de dólares. Pudiera ser más. Recuérdese que los árabes, los príncipes árabes como él, son magnates del petróleo. Y luego está el caso del famosísimo empresario norteamericano, de origen sudafricano, mejor dicho sudafricano nacionalizado norteamericano, Elon Musk, que es el dueño de X, que es el dueño de Tesla, los autos eléctricos, que es el dueño de SpaceX, que hace cohetes y se los vende a la NASA o algo así para explorar el espacio exterior. Es el dueño de la red de satélites Starlink, entre muchas otras empresas como Neuralink, que está experimentando con conectar el cerebro de las personas a los robots, a las computadoras, perdón. Luego está el caso de Bernard Arnault. Él tiene una fortuna de más de 179 billones de dólares. Luego Jeff Bezos, el dueño de las tiendas de Amazon, que si se da una vuelta por México está comprando prácticamente todos los terrenos que anteriormente eran improductivos, eran latifundios que habían surgido de la criminal revolución mexicana que nos hundió en la miseria. Y bueno, fraccionó la productividad del campo mexicano en terrenos inútiles que se llamaban ejidos, ya gracias a que en 1994 se pudo convertir en propiedad privada gracias a la reforma del presidente Carlos Salinas de Gortari, una de las muchas cosas buenas que hizo, pues ya se pudieron vender estos terrenos y esas personas ya pudieron descansar. Y nosotros pudimos descansar de que esos terrenos estuvieran abandonados, llenos de basura, a veces de cadáveres humanos. Ya se le está dando un buen uso, ya se están construyendo centros de almacenamiento de las tiendas de Amazon. Digo, yo no soy partidario ni simpatizante de Jeff Bezos, ni lo considero una persona piadosa, pero creo que mientras genere empleos en mi país, está muy bien. Luego tenemos el caso de, lamentablemente, el caso de Andrés Manuel López Obrador, que pues ha movido dinero como si fuera suyo, no es suyo, más de 154.11 billones de pesos, o si lo quieren de otra forma, perdón, pesos no, dólares, 154.11 mil millones de dólares es lo que ha movido López Obrador, principalmente en contratos para su familia, para sus amigos, que se denuncia que son prestanombres, para que él pueda acumular todo ese dinero que le ha quitado al pueblo de México y del cual pues no hemos visto ni centavos. Todo se lo ha apropiado López Obrador, ha vendido bienes de la nación como si fueran suyos, también se incluyen aquí. Las deudas que ha contratado hasta el año 2050 también las ha incluido aquí, como los montos de los cuales él es beneficiario o él ha dispuesto de esta suma de dinero. Y es que es muy sencillo pensar cómo es que el comunismo roba, cómo es que el socialismo roba. Porque a final de cuentas, si no existe la propiedad privada en un país y solo existe un administrador de todo, porque nadie del pueblo puede disponer de la propiedad pública, solamente el tirano, pues es como si él fuera el propietario de todo finalmente. 154.11 mil millones de dólares ha movido López Obrador y se ha quedado con una parte muy considerable de ello, ha dispuesto a manos llenas de esta cifra de dinero. Y esto lo digo hoy, que es 14 de abril de 2024, pero todavía me faltan muchísimos otros reportes de dinero que se ha robado. De hecho, la semana que estamos terminando, dijo que pretende robarse billones de pesos de las afores de personas de más de 70 años que no la hayan utilizado aún.
Eso que pervierte completamente pues la forma, la finalidad con que fue creadas las administradoras de fondos del retiro, las AFORES, pues es uno de los más grandes robos que planea hacer López Obrador. Y no crean que se va a detener con los de 70 años. El plan C de que continúe Claudia Sheinbaum es robarse las de todos, disponer de ellas libremente. Luego tenemos el caso del multimillonario Bill Gates. De este les soy sincero, la cifra tampoco me cuadra mucho. Sobre todo después de 2020, yo digo que él tiene mucho más dinero. Muchísimo más dinero. Pero aquí aparece, según los datos oficiales, los datos que comunican revistas como Forbes, pues él tendría más de 141 mil millones de dólares. O si lo decimos de una forma más sencilla, 141 billones de dólares. Yo digo que esa no es la cifra, yo digo que él tiene muchísimo más. Sobre todo después de 2020 porque él es un importante accionista de los grandes beneficiarios del trastorno político mundial. Luego está Steve Ballmer, que se supone que tiene una fortuna de más de 131 billones de dólares, o 131 mil millones de dólares. Él es el dueño de las marcas de lujo, como, no sé si lo pronuncio bien, yo digo Louis Vuitton. Louis Vuitton creo que se dice, ¿no? Louis Vuitton, que últimamente es muy mencionada por las canciones de los narcotraficantes para expresar que tienen mucho dinero, dinero de sangre, dinero de drogas, y lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Pues son los artículos de lujo más caros de todo el mundo los que vende Steve Ballmer. Luego estaría el dueño de WhatsApp, bueno, en conjunto de Meta, ¿no? De Facebook, de Messenger Facebook y de Instagram. Mark Zuckerberg tendrá una fortuna de más de 128 mil millones de dólares. ¿Quién sabe? Podría ser más. Hay que actualizar los datos. Larry Page es uno de los importantes cofundadores de Google. Él tendría una fortuna personal, supongo, porque si sumamos lo de su empresa debe ser muchísimo más, pero él tendría una fortuna personal de 126 mil millones de dólares. En el caso de Vladimir Putin igualmente es difícil calcularlo porque él es prácticamente el dueño de Rusia, con la diferencia de que en Rusia tengo entendido que se alteró la legislación y vuelve a existir la propiedad privada. Entonces no podría decir que se ha robado todo el país, que sea el dueño de todo el país, pero sí que administra pues lo más importante, ¿no? Los recursos petrolíferos de Rusia y tendría una fortuna de más de 125 mil millones de dólares. Este dato se reportó ya hace muchos años, por lo cual podría ser mucho más en el presente. Larry Ellison creo que es el que está relacionado con Oracle, ¿no? Esa empresa importante de software, Oráculo. Él tendría una fortuna de más de 123 mil millones de dólares. Él es contratista de la NASA y de muchos proyectos del gobierno de los Estados Unidos. En gris aparece la familia Astor porque oficialmente pues ya no existe como tal un patriarca o un líder de la familia Astor, que es una familia que en su origen eran carniceros, tengo entendido, y de pronto comenzaron a relacionarse con pues todas las familias más importantes de la monarquía de Inglaterra de una manera inexplicable. En el año de 1848, lo que ellos tenían en dinero, actualizado al presente, sumaría más de 121 mil millones de dólares. Igualmente les digo, estos cálculos pues son... Los estoy considerando aquí porque sí es una cifra de dinero considerable, pero en realidad no sabemos bien ni quiénes son los herederos de toda esta fortuna, ni actualmente pues si este es el volumen de esa fortuna. Simplemente lo pongo como un dato histórico del año de 1848 en que la familia Astor fueron los primeros multimillonarios de los Estados Unidos de Norteamérica. Mucho se habla de que él tenía un enfrentamiento con pues los nuevos ricos o con otros ricos y que por eso pues habría uno de los patriarcas, porque no toda la familia, uno de los patriarcas habría perecido en el hundimiento del famosísimo barco del año de 1912, el Titanic, que por cierto, últimamente hablar de él también es sometido a censura. En el caso de Sergey Brin, es otro de los cofundadores, es cofundador de Google, y él tendría una fortuna de más de 120 mil millones de dólares. Warren Buffett, uno de los principales socios de Bill Gates, pero creo que ya no se llevan tan bien, tendría una fortuna igual de más de 120 mil millones de dólares. Carlos Slim, el jefe de Eduardo Verástegui y socio de López Obrador, tendrá una fortuna de más de 105 mil millones de dólares. Una fortuna que saben perfectamente, o si no, que se construyó a partir del tabaquismo, a través de la comercialización de cigarros y ser socios de una familia muy poderosa que debería de incluirse en esta lista, pero me ha sido más difícil calcular su fortuna, de la familia Duke de Carolina del Norte y del Sur. También, bueno, la fortuna de Carlos Slim se construye de ser un zar de las telecomunicaciones en México, con Telcel, con Telmex, meterse en muchos contratos de construcciones corruptas como la línea 12 del metro que se le cayó a Claudia Sheinbaum, pues ese también es una de sus principales fuentes de dinero. Vamos a ver si puedo ir amplificando un poco porque así le daríamos mayor perspectiva al video, ¿no?
Creo que así se puede ver mejor, así va a salir mejor el video. Bueno, pues les estaba comentando precisamente de estas familias. Nos habíamos quedado con Carlos Slim y seguimos con Michael Dell, que es un importante fabricante de computadoras portátiles. Creo que todos hemos tenido una de él. Él tiene una fortuna de más de 78 billones 400 millones de dólares. 78 billones 400 millones de dólares. O que es lo mismo, 78.4 billones de dólares o 78.4 mil millones de dólares. En el caso de la familia de Hugo Chávez, solamente reportan los especialistas 56 mil millones de dólares, de todo lo que robaron a Venezuela, pero debe ser muchísimo más. No se queden con esta cifra, es muchísimo más porque realmente hicieron un saqueo bárbaro. Es cierto que gran parte del dinero se lo tuvieron que dar a la dictadura de Fidel Castro. Gran parte del dinero fue a la cuenta de Fidel Castro, pero muchísimos se han quedado ellos. No puede ser que solamente se hayan quedado con esto. En el caso de Matt Groening, que es el autor de Los Simpson y bueno, de muchos otros personajes animados, tiene una fortuna de más de 13 mil millones de dólares. Ricardo Salinas Pliego, que es un empresario mexicano, dueño de Grupo Salinas, una fortuna de más de 10.9 mil millones de dólares. George Lucas, el productor o el director de cine de La Guerra de las Galaxias, tiene una fortuna de más de 10 mil millones de dólares y se convierte por tanto en el director de cine con la mayor fortuna de todos, o entre todos. Esta cifra también yo creo que la voy a cambiar, la de George Soros. Dice que tiene 8.7 mil millones de dólares. Eso sin contar que él ha donado cifras mucho más enormes de dinero a su fundación, la Open Society Foundation, y como es también su misma sociedad, pues lo vemos como un gesto de evadir impuestos, dado que cuando se hacen donativos fuertes a una sociedad filantrópica, entre comillas, es deducible de impuestos. No conozco bien las leyes de Estados Unidos, pero casi siempre es lo mismo en todo el mundo, ¿no? No sé de cuánto haya sido el deducible. Su fortuna no es esto. Luego está el director de cine, Steven Spielberg, con una fortuna de más de 8 billones de dólares. Oficialmente 8 billones de dólares. ¿Para qué quieres más de 8 billones de dólares? Es muchísimo. Esta tampoco estoy muy seguro, del Mayo Zambada, que dicen que tiene más de 3 billones de dólares. O sea, más de 3 mil millones de dólares. Yo no creo eso porque él es el líder más importante del narcotráfico a nivel mundial. Es uno de los principales socios del presidente López Obrador. Y el dinero que genera el narcotráfico es muy superior a esto, al año. Entonces, no debe de ser esto. Yo estoy plenamente convencido que esta no es la fortuna del Mayo Zambada. El Mayo Zambada debe de estar por arriba de la familia Astor, actualmente. Luego tenemos a Peter Jackson, que dirigió la película del Señor de los Anillos. Él tiene una fortuna de 1.5 mil millones de dólares. Quiero pensar que algunas de estas personas son ricas por creatividad y no por algo malo. Luego está la cantante pornográfica y luciferina Madonna, que tiene una fortuna de más de 810 millones de dólares. Fíjense que todavía, y pese a todas las blasfemias que hace, alguien podría considerar que Madonna hace un trabajo físico, ¿no? Un trabajo más agotador. Y es una cifra más pequeña lo que ella supuestamente tiene. Ahora, lo que ella hace con ofender a Cristo y los rituales que realiza o despliega o que ritualiza a sus espectadores, o que comunica malos mensajes pornográficos, incluso esotéricos, a su audiencia, a sus espectadores, a sus fans, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? No, eso no es para nada honrado. Pero 810 millones de dólares la que se ostenta como la reina del pop. Luego tenemos a James Cameron, el director de cine de películas como Titanic, de películas como Terminator 1, no se me viene a la mente otra película. Ah, sí, Avatar, que a mí para nada me gusta Avatar. Él acumula una fortuna de más de 700 millones de dólares. Tom Cruise, 620 millones de dólares. Miren, la cifra falsa que daba Forbes en el año 2016 de la supuesta fortuna de Fidel Castro decía que nada más tenía 500 millones de dólares. Es una completa falsedad. Carlos III de Inglaterra o del Reino Unido, una fortuna que le hereda a su madre de más de 500 millones de dólares. Igualmente, esto está mal porque hay que considerar todas las propiedades de uso exclusivo de la familia real británica y no es eso, no son 500 millones de dólares. Además de que Carlos III del Reino Unido no es un rey simbólico como los reyes de España o de otros países, es un rey masón, es un alto jerarca de la masonería. De hecho, puede movilizar a los servicios de inteligencia de su país para asesinar a prácticamente cualquier persona inocente en el mundo. Entonces no es un rey simbólico y el dinero y poder que tiene no es este, o sea, no son los 500 millones de dólares. No sé bien dónde ubicarlo, porque todavía tengo que hacer muchos cálculos. Él es un lacayo de la familia Rothschild, por ponerles un ejemplo. Entonces no sabría bien dónde ubicarlo. Si incluso él mismo ubicarlo como
una figura de ajedrez o parte de las muchas propiedades que tienen pues los grandes adinerados de acá arriba. No sé si incluirlo por ahí. Mel Gibson, el de La Pasión de Cristo, uno de los pocos directores de cine valientes, tiene una fortuna de 425 millones de dólares. Pues sí, no son personas particularmente pobres, ¿no? Y así más o menos quedaría este primer acercamiento a la lista de los más ricos del mundo según mis criterios. Todavía faltan muchos otros personajes por sumarse a esta impactante lista. Pero este es el primer acercamiento. Luego les explicaré cómo es que se calculó el valor de la isla. Ya de hecho ya lo tengo preparado. Y cómo se calculó el valor de la fortuna del rey Salomón. Que de hecho parte del oro que él tenía luego fue encontrado, o al menos fue reportado que fue robado por egipcios en algún periodo de tiempo. Pero gran parte de esa fortuna me han comentado algunos historiadores, algunos conocedores de la historia del pueblo judío, que gran parte de ese oro se lo quedaron los mismos israelíes. Otra parte seguramente se lo robaron los pueblos paganos, pero gran parte de ese dinero en oro se lo llevaron y con eso se dedicaron a practicar la usura en Europa y en otras partes del mundo. Del cual también serían herederos, sin lugar a dudas, la familia Rothschild, la familia Barbour, muchas otras familias judías que se dedicaron a los servicios de banca, pero que tampoco he podido incluir en esta lista. Bueno, pues ese sería el primer acercamiento. Suscríbanse al canal si quieren más de estos videos y por supuesto que estoy abierto a recibir cualquier reporte de dinero desaparecido a nivel municipal y estatal para sumarlo a la larga lista de robos de los montos de López Obrador. Más de 154.11 mil millones de pesos, perdón, 11 mil millones de dólares. Es una cifra monstruosa tratándose de un país tercermundista como México. 154.11 mil millones de dólares nos ha quitado el narcopresidente López Obrador.